Bienvenidos a este nuevo video de análisis matemático. En este video vamos a comenzar con el capítulo 2, que es geometría plana. ¿Okay? Entonces, voy a empezar definiendo precisamente el punto de partida. Vamos a utilizar, pues, naturalmente la geometría euclidiana, por lo que vamos a definir primero que nada los postulados de Euclides y, pues, en efecto, tal y como lo vimos con los números, también vamos a necesitar una serie de axiomas, porque esos son nuestros puntos de partida. ¿Okay? Entonces vamos a definir lo primero, que es algo muy conocido, que una recta contiene al menos dos puntos, ¿no? Entonces, al menos, ¿sale? La definición formal de la recta es un conjunto infinito de puntos. Y lo que vamos a decir es, digamos, podemos tener, voy a dibujarlo de esta manera, podemos tener un conjunto infinito de puntos desde un punto inicial, digamos P y Q, ¿sale? Eso es lo que es, en definición estricta, una recta, ¿ok? Vamos con el axioma 2. Entonces vamos a definir qué es un plano. Si se pueden fijar, en esencia lo que tenemos es un área, ¿no? Aquí también vamos a tener la necesidad de definir lo que es la dimensión. Poco a poco lo vamos a ir definiendo. Y sobre todo cuando tomemos al menos las primeras clases de álgebra lineal, vamos a entender de manera perfecta que es una dimensión, ¿no? Entonces, fíjense, dice que un plano contiene al menos tres puntos no colineales, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es dibujar incluso rectas en lo que le llamaríamos un plano, ¿no? Si yo tengo un punto aquí y puedo tener otro punto acá, esta podría ser una recta, ¿sale? Tradicionalmente las rectas se denominaban de esta manera, suponiendo que este es mi punto A y este es mi punto B, la recta se denomina de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos al siguiente axioma, al tercero. Nos dice, vamos a explicar muy bien qué significa bueno, en teoría se dice coplanares. Entonces dice, un espacio, aquí ya estamos hablando de otra característica, ¿no? Entonces, la característica es de un espacio, lo vamos a ir definiendo poco a poco. Por ahora quiero que quede bien en claro este axioma. Dice que el espacio contiene al menos cuatro puntos no coplanares, ¿ok? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, pues se refiere a que podemos tener estos puntos, digamos, en un plano y podemos crear otro plano que tenga esta característica, supongamos, y puede contener algún otro punto, supongamos S, ¿ok? Entonces aquí puedo tener tres puntos y aquí puedo tener algún otro punto. Por este mismo axioma, por el 2, podemos saber que eso es cierto, ¿no? El plano tiene al menos tres, ¿sale? Bueno, pasemos al axioma 4. Esto, como se pueden dar cuenta aquí, ya está formando digamos, una idea bastante conocida, ¿no? Que después en álgebra lineal lo vamos a conocer como ortogonalidad. El axioma 4 nos dice lo siguiente: por dos puntos distintos pasa una única recta, ¿ok? Eso es bastante importante, y sobre todo esta afirmación, que no pueden ser curvas, porque lo que vamos a tener en este espacio es la posibilidad de tener, en efecto, algún punto que sea, como lo había dicho, ortogonal, ¿sale? Entonces, eso va a ser bien importante a la hora de definir este espacio, ¿no? Vamos con el axioma 5, dice, eh, por tres puntos distintos pasa un único plano, ¿sale? Esto es bastante análogo a esto, ¿sale? Entonces tenemos tres puntos y, en efecto, esta idea que tenemos aquí, pues es en efecto un plano. Vamos a definir bien el plano en futuras clases, porque tenemos que definir cómo lo vamos a explicar, sobre todo en una ecuación, ¿no? Por ahora podemos quedarnos con el plano en esta forma, que, pues, como se pueden dar cuenta, es un área, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un área y aquí todo lo que tenemos es un volumen. Y vámonos con el 6. Si dos puntos están en un plano, la recta que los contiene está en un plano. Entonces, eso a lo mejor también puede parecer obvio. Un plano, recuerden que es una figura. Entonces, si yo tengo dos puntos, la recta que va a estar aquí, pues también está contenida en el plano, ¿sabe? Quiere decir que no puede salir, ¿vale? Axioma 7, lo que decimos es que si dos planos se interceptan, su intercepción es una recta, ¿ok? Entonces, la única forma en la que pueden interceptar dos planos es una recta.
y pues obviamente no pueden ser curvos. Esto va a quedar un poquito más claro cuando definamos lo que es un espacio métrico, que es exactamente lo que sigue a continuación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el espacio métrico. Como le había dicho, este va a ser un conjunto, ¿ok? Es un conjunto que contiene las siguientes características. Supongamos que tenemos elementos de este conjunto, podemos denominar, realmente aquí no importa, le voy a llamar M a mi espacio métrico. El espacio métrico va a ser un espacio en donde puedo tener ciertos elementos que pueden ser, como su nombre lo sugiere, medidos, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a definir es un objeto que se llama distancia. Entonces, mi distancia de x, y, tan abstracto como lo puedan ver, simplemente es una forma de medir cierto cambio, ¿ok? Cuando nosotros tenemos la distancia euclidiana, lo único que tenemos es una diferencia. Si yo tuviera, por ejemplo, un punto aquí, llamado X, y aquí un punto llamado Y, tengo estos dos puntos, ¿ok? La distancia euclidiana simplemente sería Y menos X, ¿no? O sea, lo que estoy midiendo es efectivamente cuánta cantidad se recorrió aquí. Entonces, también por esta propiedad, por la propiedad en la que lo voy a tener que es positiva, defino la distancia euclidiana de la siguiente manera. Voy a definirla aquí. La defino como el valor absoluto de Y menos X. ¿Ok? Esa es exactamente la distancia euclidiana. Estos elementos pueden ser puntos, ¿ok? Exactamente es donde empieza la geometría. La geometría empieza en un punto y vamos a definir bien, en ese punto debe de estar en un lugar, porque si no, no puede existir, ¿cierto? Aquí lo que decimos es que pueden ser conmutables, que tienen una cierta simetría, y eso se da exactamente por el valor absoluto, ¿no? Como es positivo, pues en efecto puedo cambiarlo y al final estamos midiendo lo mismo, ¿sale? Entonces yo quiero medir cuál es esta distancia de aquí. La distancia es 0 siempre y cuando estos sean iguales, ¿cierto? Entonces si tenemos este caso aquí, pues si yo tengo x igual a y, pues en efecto tendría ya sea x menos x o y menos y, el resultado sería 0, ¿no? Y tenemos la desigualdad del triángulo, que esa va a ser bastante famosa, ¿no? Teniendo algún otro elemento podemos asegurar lo siguiente, que la distancia de x a z es menor o igual a la distancia de x, y más la distancia de y y z, ¿ok? Eso es también bastante fundamental y lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo en álgebra lineal. Vamos a definir exactamente lo que es el producto cartesiano, que va a ser exactamente lo que nos va a dar un plano especial que vamos a utilizar en esta geometría, que se llama plano cartesiano, ¿ok? Entonces, como lo pueden notar aquí, bueno, esto es de una gráfica, pero estoy asignando un punto, ¿sí? En cada, en cada espacio, ¿sale? Como se pueden dar cuenta aquí, tengo exactamente estos puntos asignados, y etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, el primer número es A1, B1, ¿sale? Bueno, ese es el primer punto. Los tengo asignados en esa forma específica. Y aquí tengo dos conjuntos, ¿cierto? Tengo el conjunto de B's y el conjunto de A's. Entonces, de manera general, yo puedo definir uno de la definición que, bueno, de la dimensión que yo quiera, del tamaño que yo quiera, tomando en efecto, supongamos, algún elemento de algún conjunto, digamos A, tomo un elemento de A puede ser una línea recta, ese conjunto puede ser en efecto una línea recta, tomo algún elemento Y de B, ¿sí? Y lo que va a hacer el producto cartesiano es asignar, tal y como lo tengo aquí, pares de puntos, ¿ok? Entonces mi producto va a ser definido de la siguiente manera. Entonces, bueno, tengo al final A cruz B, se lo puedo definir de esta manera, que va hacia la asignación de X, Y, ¿sale? Entonces, por cada elemento en A y en B, lo que voy a tener es elementos en Y, ¿sale? Que es exactamente lo que tengo aquí.
Entonces, si yo tuviera un elemento x1, pues simplemente tendría, pues supongamos, tengo un elemento x1, y1, y esto es exactamente lo que definimos como punto, ¿sale? Entonces, un punto, al menos en este espacio, que es bidimensional, tiene una dimensión A y tiene una dimensión B. Un punto va a ser exactamente una coordenada, como nosotros le llamamos una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sale? Puedo tener los puntos que yo quiera. Este le puedo llamar punto 1. Entonces, de manera general puedo tener simplemente I o N o etcétera, ¿no? Ahora bien, en efecto, eso es lo que crea lo que es pues el plano cartesiano, porque lo que tenemos son dos conjuntos, ¿sale? Tenemos el conjunto X, como se pueden dar cuenta, está de manera horizontal, y vertical tenemos el conjunto Y. Entonces estos conjuntos pueden ser de los elementos que sean, ¿no? O sea, realmente el producto cartesiano no se limita a números, pero cuando incluimos estos números, pues en efecto los puntos que vamos a tener aquí van a ser un conjunto, bueno, van a ser exactamente estas coordenadas o estos pares, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí, pues lo que tendría es un punto en el X, es igual a 3, ¿cierto? Y aquí pues vamos a suponer que es 4. ¿Ok? Entonces mi punto sería simplemente 3 en X y 4. ¿Ok? De manera general. Esos pues pueden ser cualquier punto. ¿Sale? Ahora, lo único que tendríamos es, bueno, o sea, lo que quiero que noten es aquí, es que en realidad de esta manera lo que estoy haciendo es asignando pares de puntos en cualquier punto del espacio, ¿no? O sea, que sean de estos dos conjuntos. Y es exactamente lo que tengo aquí. Esto lo puedo tener tan largo como yo desee y esto también, ¿cierto? Tal punto, tal es el que de esa manera podemos construir un espacio que posteriormente le vamos a llamar R2, ¿sí? Cuando veamos un poquito más de álgebra, ¿ok? Ahora nuestro problema será encontrar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos puntos, en este caso tengo el punto B y A, ¿sale? Que si se fijan tiene sus propias coordenadas, ¿no? Tengo A, X, Y, supongamos. Tradicionalmente se escribe como X1, Y1. Y tengo B como igual, supongamos X1, Y1, ¿no? Cada uno de esos tiene un punto. Como pueden darse cuenta, lo que tenemos aquí es una distancia entre esos dos. Lo que queremos definir es también como lo que hablamos en el espacio métrico, es una distancia. Entonces, lo que queremos medir es la distancia de A y B. ¿Sale? Eso es exactamente lo que queremos. En este caso será ligeramente más complicado porque lo que se nos avecina ahora es en efecto definir esta que está aquí, ¿no? Porque ya no tenemos directamente una dimensión. Si tuviéramos una dimensión, pues simplemente tendríamos el valor absoluto, ¿no? De la diferencia. Sino que ahora lo que tenemos son dos puntos, ¿cierto? Separados por esa distancia que no es precisamente de una línea recta, bueno, en una dimensión, pero tiene dos componentes en este caso de distancias, que son exactamente estos, ¿no? Es la diferencia en Y, que lo podemos demarcar de esta manera, delta de Y y delta de X. Entonces estas diferencias son simplemente distancias entre los puntos, pero como se pueden dar cuenta, aquí estamos teniendo una diferencia en el punto X y aquí en el punto Y, ¿cierto? Entonces, esas diferencias las demarcamos de esta manera. Esto puede ser simplemente Y2 menos Y1 y X2 menos X1, es lo mismo. Pero como se pueden dar cuenta, formamos un triángulo rectángulo y eso es pues excelente, ¿no? Vamos a definir la distancia de esta manera. Vamos a definirla como simplemente una resta de puntos. En este caso, vamos a decir, voy a definir al menos la distancia unidimensional. Delta de X lo voy a definir de esta manera. Delta de X va a ser X2 menos X1, obviamente el valor absoluto. Y delta de Y va a ser Y2 menos Y1. ¿Ok? Entonces, tomando esas definiciones, lo que vamos a hacer es demostrar lo siguiente, que la distancia
que conocemos entre dos puntos es exactamente la raíz cuadrada de sus componentes, bueno, la diferencia de sus componentes al cuadrado. Entonces vamos a tomar lo primero. Lo primero es que por el teorema de Pitágoras, si yo quisiera calcular esta distancia, que es exactamente equivalente a lo que es la hipotenusa, lo que tengo yo es lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que tengo es a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, si yo defino mi distancia como, pues si yo defino mi distancia como la hipotenusa, lo que quiero tener es en efecto la distancia de A, B, pero evidentemente será al cuadrado esta distancia. Y lo que tendría son los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Pues son las distancias, en efecto, ¿no? Mi distancia sería x2 menos x1. Esto sería al cuadrado. En realidad lo que vamos a hacer es simplemente expresarlo de esa manera porque sabemos que al final siempre vamos a tener la positiva. Más cambio en x y cambio en y2 menos y1, ¿cierto? Estos son exactamente los componentes, como se pueden dar cuenta aquí. Eso es en efecto los componentes del triángulo, sea el adyacente y el opuesto, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que hacemos es despejar y por lo tanto, lo que nos queda es que la distancia de A, B es exactamente la raíz cuadrada. Aquí voy a erradicar esto, pues a lo mejor también sea por notación, pero lo único que se queda es exactamente x2 menos x1 al cuadrado, que es la diferencia que tengo, más, que voy a tener, más y2 menos y1 al cuadrado. Ya no me acaba casi. Bueno, y esto es exactamente la distancia que tenemos en el plano, ¿vale? Esa es la distancia de dos puntos que ustedes han conocido durante probablemente toda su prepa y es bastante sencilla de demostrar, ¿ok? Entonces vamos a dejarle aquí y en el próximo video vamos a especificar un poco más de estas características.